Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Dile a la persona que está al lado, dile, Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Comienza esta palabra diciendo, voy a hacer un rápido resumen. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. O sea, quiero que sepamos qué cosa puede ser ofensiva para Dios. Esas palabras violentas son ofensivas para Dios. ¿Qué palabras pueden ser ofensivas para Dios? Y él dice, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, lo primero que a Dios le parece violento y agresivo contra él es que digamos que no hay necesidad de servir a Dios. Además, segunda, dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? O sea, que obedezcamos a Dios. Entonces para Dios es agresivo que nosotros le digamos que no hay necesidad, o digamos que no hay necesidad de obedecer a Dios. Y obviamente de eso compartimos en una palabra. Y luego dice, y que andemos afligidos. Está hablando del ayuno, digan ayuno. O sea, hay personas que dicen, eso no hay necesidad de ayunar, eso no es importante. Y veíamos en ese estudio varias cosas que son importantísimas en el ayuno y que muchas cosas en nuestra vida no hemos podido cambiarlas y no han podido cambiar en nuestra vida porque no hemos sido capaces de decretar un ayuno como nuestra arma espiritual para cambiar las circunstancias. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, debes ayunar un poquito más, dile, debes ayunar un poquito más. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Verso 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entonces, de lo que nos hablaba la palabra hace 15 días que compartimos sobre esto, es que nosotros debemos hablar más de Dios a los que están a nuestro lado. Amén. A nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero del colegio, a nuestro familiar que no conoce a Dios. Los encargados de ir y predicar el evangelio a toda criatura somos nosotros, los que conocemos la palabra de Dios. Amén. Los que hemos tenido un encuentro cara a cara con Jesús. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová, ¿qué hizo? Escuchó y ¿qué? Y oyó. Entonces de eso vamos a compartir hoy. Dile a la persona que está al lado, dile, el Señor nos escucha siempre. Dile, el Señor nos escucha siempre. Dice la Biblia que un día Daniel el profeta, tremendo siervo de Dios, tenía una necesidad muy grande.
Entonces él, dice la Biblia, que estaba viviendo en Babilonia, donde habían sido llevados cautivos en esos 70 años de cautividad allá en Babilonia. Y entonces él, en medio de esa situación que estaba viviendo y no escuchaba a Dios, no escuchaba la dirección de Dios, entonces él fue a un río llamado Hiddekel y él se arrodilló a orar y él decretó un ayuno. Y dijo: Señor, no me levanto de mis rodillas hasta que tú me respondas. Y dice la Biblia que después de 3 semanas, ¿cuánto tiempo es 3 semanas? 21 días, digan 21 días. Por eso nosotros el ayuno de Daniel lo hacemos, ¿cuánto tiempo? 21 días. Porque él dice allí la Biblia, no comió carne. No entró manjar delicado a su boca y estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Cuando esas 3 semanas terminaron, entonces hubo una aparición y descendió del cielo un ángel. Bueno, era realmente el mismo Señor Jesucristo que descendió ahí. Y cuando él lo vio, él no pudo sostenerse de pie delante de la presencia de Dios. Y cayó al piso privado, desmayado. Y luego sintió que alguien lo tocó y lo despertó de ese sueño en que había caído. Y entonces cuando él se despertó, se asustó demasiado. Y entonces el ángel, parece ser que en ese momento ya estaba un ángel ahí, ya no la misma presencia de Dios, sino un ángel, y le dice: no temas, varón muy amado, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para estar en la presencia de Dios, fueron oídas tus oraciones. Ahora uno pregunta, bueno, si mi oración fue oída desde el primer día, ¿por qué este ángel se aparece 21 días después? Pero dile a la persona que está al lado, dile: Dios escucha la oración tan pronto disponemos el corazón. Diles: Dios escucha la oración tan pronto disponemos el corazón, porque Dios siempre escucha nuestra oración. Y eso debe ser parte de lo que nosotros creemos, lo que nos sostiene de pie y lo que vivimos y lo que declaramos. Porque cada oración que nosotros hemos hecho ha sido escuchada de parte de Dios. Amén. Y dice él: a causa de esa oración yo he venido hoy, le dice el ángel. Pero cuando venía a traer la respuesta, se me apareció en el camino el príncipe de Persia. Es un demonio territorial muy poderoso, el príncipe de Persia. Dice: y estuve luchando allí por espacio de 21 días, pero no pude vencer. Entonces Dios envió a Miguel, el ángel guerrero, el cual lo venció a ese demonio, y por eso yo pude pasar y estoy aquí en tu presencia. Wow. ¿Ustedes no creen que ahí se están revelando muchas cosas? Muchas cosas. A veces decimos: ¿por qué Dios no me oye? Sí, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo estoy orando y nada que cambie este sinvergüenza? Me refiero al esposo. ¿Por qué si llevo tanto tiempo y nada, no pasa nada? ¿Y saben qué es lo que sucede? Que quizá tú no has estado en la actitud correcta. Porque yo pregunto una cosa: ¿qué hubiera pasado si después de que Daniel se arrodilla y ora,
y no recibe nada y se levanta y sigue su vida común y corriente. ¿Ustedes creen que había pasado lo mismo que sucedió después de 21 días de ayuno, de rodillas en la presencia de Dios? ¿Ustedes no creen que ese ayuno y esas rodillas son una guerra espiritual? ¿No creen ustedes que estaba sucediendo algo en el cielo mientras él estaba de rodillas? Y yo quiero que me dejen un poquito imaginarme cómo pudo ser eso. ¿Hacemos un viajecito? Yo me imagino a Dios en el cielo, allá en su trono, sentado, y los ángeles trabajando, otros vienen y lo adoran, hay alabanzas, todo el mundo de fiesta en el cielo. Por cada pecador que se arrepiente, arriba se enrumba en el cielo. O sea, aquí por el trabajo que hacemos en esta iglesia, en el cielo no paran de bailar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Este fin de semana están de rumba por esos 37 niños que están conociendo a Jesús cara a cara en este encuentro. Amén. Y resulta que Dios está ya sentado en su trono cuando de pronto observa que Daniel, su amado profeta, se pone de rodillas en ayuno. Entonces inmediatamente Dios dice: ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es? O sea, ustedes como papás no se imaginan así, que si el hijo viene y se le arrodilla al papá y le pide algo, el papá de una vez: ¿qué quiere? Y así es Dios. ¿Qué querrá mi profeta Daniel? Y entonces él escucha la oración y dice la Biblia que desde el primer día que Daniel se arrodilló a orar, fueron oídas sus oraciones. Pues oídas de parte de quién? Pues de Dios. Entonces Dios escucha la oración y llega y dice: no, esto necesita que yo mande una respuesta, una solución, un milagro. Entonces llama a un ángel y le dice: ángel, ven, necesito que vayas y le lleves esta respuesta, este milagro, esta palabra a mi siervo el profeta Daniel, que está arrodillado junto al río Heidekel orando. Entonces el ángel le dice: ¿cuándo, Señor? Dice: pues ya. Entonces él sale, el ángel sale, dispara. Y cuando va caminando, bueno, volando, y va llegando al lugar donde está Daniel en los aires, porque eso es así. Tú puedes estar cayéndote de un edificio y los ángeles alcanzan a llegar antes de que tu pie tropiece en piedra. Y cuando él va en el camino, ¡pum!, se le aparece un asqueroso demonio. Nada más y nada menos que el principado de Persia. Es un demonio territorial que tiene el control sobre todo Siria, Persia y todo lo que es esa parte de la tierra. Y ese demonio comienza a luchar contra Daniel, contra el ángel que viene a darle la respuesta a Daniel, y no lo deja pasar. Y no lo deja pasar. Y todo el tiempo, ¡pa, pa, pa! Pero es tan fuerte ese demonio que no dejó pasar a un ángel del cielo. O sea, estamos hablando de guerra espiritual. Pero ¿qué estaba haciendo Daniel mientras tanto? Orando de rodillas y ayunando, declarando la respuesta, orando, haciendo guerra espiritual, atando y encadenando esos demonios en los aires. Después de 21 días de guerra en los aires, este ángel se devuelve al cielo. No pude. Y viene delante de Dios y dice: Dios, ¿cómo te fue? No, Dios, esa ñanga que está allá enfrente de Persia,
ese demonio no me dejó pasar. Entonces le dice, pero ¿cómo así, Dan? Y cuando va y se asoma, Daniel todavía está arrodillado. Cuando Dios vuelve y se asoma y dice, no, pero Daniel está arrodillado, hay que responder ya, la cosa es urgente. ¿Saben por qué? Porque cuando algo es urgente, uno hace lo que haya que hacer en la vida. Cambia lo que tenga que cambiar. Uno está dispuesto a declarar una ayuda hasta que Dios me saque de esa situación. Pero si uno va y pide y no le dan la respuesta y uno se larga, entonces es cuando uno dice, así de importante será que no pudo orar ni siquiera un día, ni 2 días. Así será que ama a su esposa que quiere que vuelva a casa, que ni siquiera ha sido capaz de ayunar por ella. Así será que ama a ese hijo que no ha sido capaz de hacer un clamor por él. Así será que quiere salvar ese matrimonio que lo dejó tirado. Pero Dios dice, Daniel está orando. Daniel está clamando. Así que necesito mi mejor ángel, el guerrero más poderoso del cielo después de Dios. Y ese se llama Miguel, el ángel guerrero. Entonces él dice, no, ese es un caso para Miguel. Ese es el ángel de la M acá. Miguel. No de McDonald's, sino de Miguel. Y sale Miguel, le dice Miguel al ángel con que estaban, el ángel que había estado ahí en la lucha. Le dice, venga, mijo, tómese una huepanela y vamos. Salen y cuando el demonio ve que viene Miguel, entonces mete el rabo entre las piernas y Miguel solamente saca la espada y ¡fua! Y le baja la cabeza y sale como un perro con el rabo entre las piernas. Y le dice Miguel al ángel, sigue, tienes libre tu camino. Y entonces el ángel aparece delante de la presencia de Daniel 21 días después. Fíjese que todo el trámite espiritual, todo el proceso con Dios y los ángeles, en cuanto depende de Dios y de los mismos ángeles, no se llevó nada de tiempo. Todo el problema estuvo los 21 días que estuvo en guerra espiritual, ese ángel con ese demonio o príncipe de Persia. Eso lo encuentran en el libro de Daniel para que lo lean en sus casas, capítulo 10. Léalo despacio. Y si tienen algo más para aportar, nos cuentan dentro de 8 días. Amén. Lo cierto es que el ángel va delante de Daniel y Daniel, cuando escucha la voz del ángel, ya después de despertar del sueño, de esa que quedó privado ahí, desmayado, y le dice el ángel, Daniel, varón muy amado. Wow, qué tremenda salutación, ¿no? Qué palabras tan hermosas. No tengas temor, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entrar en la presencia de Dios y orar, fueron escuchadas tus oraciones. Y yo he venido a causa de esas oraciones. Pero cuando venía el camino, se me opuso el principado de Persia. Y yo estuve allí 21 días guerreando. Y no pude pasar. Y a causa de eso, Dios mandó al ángel Miguel, que me ayudó y vencimos. Y por eso puedo estar yo hoy aquí en tu presencia, dándote esta respuesta. Ahora yo quiero que pensemos un instante, mis amados. El ángel en plena batalla, y cuántos rasguños habrá recibido de ese demonio, de las garras de ese demonio, cuántos golpes, cuánta lucha, 21 días. O sea, un ángel del cielo, delegado de parte de Dios, recibió una paliza. ¿Qué pasaría si Dios se asoma 21 días después y voltea a mirar y Daniel no está ahí?
¿Ustedes qué creen que pensaría Dios? Oiga, yo poniendo mis ángeles a que luchen 21 días y a otro ni le importa, enrumbado. Miren lo que está haciendo. Ni siquiera volvió a mencionar este asunto. Se le olvidó. Definitivamente no era tan importante. ¿Sabe qué le diría al ángel? ¿Sabe qué, mijito? Vaya, arréglese, que aquí hay mucha cosa por hacer. Parece ser que eso no es importante para ese muchacho. Esto quiere decir que en nuestra vida hay muchas cosas que tenemos sin recibir, porque no hemos estado dispuestos a ganarlas de rodillas en la presencia de Dios. Muchas cosas están allí, muchas bendiciones listas para ser entregadas para mí, pero no las he podido disfrutar porque no he declarado una guerra espiritual para que ese demonio suelte mi bendición y pueda llegar a mi casa, a mi familia, a mi empresa, a mi salud, a mis negocios, a mi ministerio, a mi iglesia, a mi nación. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor? ¿Y cuántos van a hacer una guerra espiritual? ¿Saben que la guerra espiritual, más que gritos, más que palabras, es una declaración de fe sostenida espiritualmente en ayuno y en oración hasta que recibamos la bendición de Dios? Amén. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: no puedes desistir hasta que recibas la bendición de Dios. No puedes desistir, no puedes detenerte hasta que vea la gloria de Dios. Amén. Por eso el ayuno, aunque uno lo decreta, yo creo esto. Ese modelo del ayuno de Daniel es un ayuno muy importante, o es un modelo muy importante. Porque digámoslo de esa manera, es una fase espiritual donde muchos ángeles han estado tratando de traer las bendiciones a nuestra casa, pero hay muchos demonios en los aires que no le han permitido llegar con esas bendiciones. Y 21 días de ayuno decretados al estilo de Daniel son 21 días que pueden cambiar la historia de tu vida, tus circunstancias, y vas a ver la gloria de Dios. Amén. O sea, hoy no era el tema del ayuno, pero yo creo que ese ayuno de Daniel es re poderoso. Logró vencer el príncipe de Persia. Y fíjese que no eres tú el que lo vence, sino que tú tienes un arma que mueve los cielos, que activa los ángeles y que activa el favor de Dios para ti, para tu casa, para tu familia, para tu salud, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu empresa, para todo lo que tú estás haciendo. Si hay un negocio que está amarrado, que no ha podido salir, yo te reto: haz 21 días como Dios manda de ayuno de Daniel, de rodillas, declarando lo que Dios te va a dar. Y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Me cuentas para que des testimonio acá al frente de esos 21 días. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una cosa que yo veo acá es que Dios siempre escucha. Y uno de los atributos de Dios más importantes es la omnipresencia. Digan omnipresencia. Omni significa todo y presencia significa lugar, o sea, en todo lugar. Dios, uno de los atributos de Dios, hay varios atributos que Dios tiene. Un atributo de Dios, por ejemplo, es la omnipotencia. O sea que Dios, ¿qué? Todo lo puede. O sea, Él es todopoderoso. Eso es un atributo de Dios. Otro día vamos a hablar de eso. Pero hoy vamos a hablar de la omnipresencia. Digan omnipresencia. Eso quiere decir que Dios tiene un atributo, y es que está en todo lugar al mismo tiempo, con los mismos poderes, con la misma disposición, y el oído de Dios está atento en todo el universo al tiempo. Ese es un atributo de Dios. Quiero que sepan una cosa:
Ese atributo de la omnipresencia no lo tiene Satanás. Satanás, que era una criatura de Dios en el cielo, Luzbel, lucero, era un ángel, un ser creado por Dios. Dice la Biblia que era perfecto en sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y Dios decidió echarlo del cielo. Ese ser es un ser espiritual, es decir, no se ve, puede traspasar paredes, es muy poderoso, como veíamos ese demonio nomás, ese demonio príncipe de Persia tan fuerte. Y Satanás tiene muchas cosas, claro, atributos. Pero hay un atributo que él no tiene, entre otros, y es que él no puede estar al mismo tiempo en todo lugar o en varios lugares. Satanás solamente puede estar en un solo lugar a la vez. A veces pareciera que es omnipotente, omnipresente, porque él tiene los demonios, que son millones de millones, dice la Biblia, ubicados en todo el planeta Tierra, haciendo el trabajo sucio de Satanás, escuchando las conversaciones, haciendo maldades, enviando a través de ellos Satanás también maldad a la tierra. Pero Satanás, el bicho mismo de Satanás, ese bicho solamente puede estar en una sola vez, en un solo lugar a la vez. Por eso cuando a veces todo el mundo le anda diciendo: Satanás, yo te reprendo. Satanás no está en todo lugar. Usted reprenda al hombre fuerte que está moviéndose en ese lugar, reprenda el demonio que se está moviendo en ese lugar, o los demonios. Pero Satanás no está en todo lugar, ¿oyeron? No está en todo lugar, gloria a Dios. Pero Jesús de Nazaret sí está en todo lugar. Pero el Espíritu Santo sí, y el Padre sí está en todo lugar, en todo momento y en toda la historia presente en su creación. Amén. O sea que nosotros podemos hablar a Dios en cualquier época, en cualquier lugar, y Dios siempre nos escucha, y Dios siempre nos ve, y Dios siempre nos atiende. Amén. Ese es un atributo que solamente tiene Dios. El cómo entenderlo yo no te lo sé decir, porque es un atributo de solo Dios. Amén. Pero lo que sí sé es que Dios está presente en todo lugar. Vamos a leerlo en el Salmo 139, versículos del 7 al 12. Quiero que juntos leamos allí la palabra. ¿Ya estamos todos? Pero ayúdenme por favor, que es que yo necesito escuchar sus hermosas voces. 1, 2, 3. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Amén. Volvamos al verso 7 y 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, dígame, ¿dónde me puedo esconder? Pregunta aquí el salmista. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice David a Dios. Señor, ¿dónde me puedo esconder de tu presencia? Verso 8.
Si subiere a los cielos, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Verso 9. Y si tomare las alas del alba, o sea, por la mañana, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces la pregunta del salmista, del rey David aquí es: ¿dónde me puedo esconder de tu presencia, Señor? Entonces digan conmigo: Dios es omnipresente, está en todo lugar. Amén. Vamos a ver Proverbios 15:3, por favor. 1, 2, 3. Los ojos de Jehová están ¿dónde? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Porque a veces uno piensa, no, si uno hace la maldad, Dios lo castiga, porque Dios lo está viendo. Pero si uno hace lo bueno, Dios también está mirando. Dios también está mirando. Y todo lo que tú has hecho para Dios, todo lo que tú has trabajado, cuando nadie te ha visto, Dios sí te ha visto y tiene una recompensa para ti, y no te quedarás sin recibir la recompensa de Dios. Si tú lo has hecho en pecado o en bendición, Dios te va a dar una respuesta, cualquiera de las dos cosas, o un castigo o un premio. Pero Dios todo lo ve, porque no hay un lugar donde los ojos de Dios no me puedan ver. Amén. Y vamos a ver otro pasaje que está en el libro de Jeremías 23-24. Leámoslo todos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dele ese aplauso al Señor, se lo merece, se lo merece. En estos 10 minutos que nos quedan, quiero hablarles de dos formas por las que alguien se quiere ocultar de Dios. La primera está en el libro de Génesis 3, 9 y 10. Famosa, ¿no? Más en esta iglesia. Génesis 3, 9 y 10. Leamos todos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? O sea, Dios llega al huerto del Edén. Acababan de comer del fruto que Dios les había dicho que no comiera. Y llega Dios al huerto del Edén y busca y no los ve. Ahí en la planadita donde siempre los veía, en la casita que tenían. Y entonces los ve y nada. ¡Hey! Y el Señor hace la siguiente palabra: Adán, ¿dónde estás tú? Y mire la respuesta de Adán, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, se esconde de Dios, pero tan pronto Dios los llama, Él le responde. Porque ¿saben una cosa? Porque no puede ocultarse de la presencia de Dios. Yo en los encuentros siempre les digo que es parecido a mis hijos cuando estaban pequeños. Yo llegaba de mi trabajo, descargaba mi maletín y entonces mis hijos salían a abrazarme y a besarme, la monita también. Y entonces yo descargaba mi maleta y de una vez les decía, iba y me postraba de rodillas en una silla de la sala y decía: cuento hasta 10 y al que encuentre primero me lo voy a comer. Esos chinos salían pitados a esconderse.
Y buscaban dónde esconderse. Y yo 3, 4, 5 y ellos salían corriendo. Y venían y se metían detrás de la cortina. Tan lindo, ¿no? Y ellos dejaban los pies por fuera de la cortina. Y esta cortina se movía así. Y yo comenzaba a caminar. Desde el principio yo sabía dónde estaban. Pero yo me iba hacia el baño y decía, ¿dónde estarán? ¿Dónde se habrán escondido? Y venía y pasaba por enfrente de la cortina y decía, uy, están muy escondidos, no los encuentro. Y yo los escuchaba que le decía el uno al otro, no nos ha visto, no nos ha visto. No nos ha visto. Y estaban las paticas por fuera de la cortina. Tú no te puedes esconder de Dios. Tú no te puedes esconder de Dios. Y la primera razón por la cual el hombre sale huyendo de la presencia de Dios es por su maldito pecado. Porque el pecado avergüenza, porque al pecado hace sentir mal. Porque cuando una persona peca se siente desnuda, delatada, y la única forma es escóndase, no vuelva, yo no vuelvo allá. Y lo primero que le dice a la esposa es, yo no vuelvo, porque fue sorprendido en adulterio. Y él cree que no venir a la iglesia es una forma de escondérsele a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, usted le puede esconder al pastor, usted le puede esconder a la esposa, usted le puede esconder a la ley, pero a Dios, cuando nosotros hemos pecado, solamente nos queda una opción: reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios y volver al lugar que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que dale ese aplauso al Señor. Amén. Así que si tú le has fallado a Dios, no te escondas detrás del más cabezón que hay en la iglesia, pensando, el pastor aquí no me ve, yo me hago en la última fila y aquí no me nota. Pero es que aquí lo importante no es que te note yo. Aquí lo importante es que te note papá Dios, que siempre está en medio de nosotros. Amén. Y si Dios sabe que tú estás, Dios te está hablando. Por eso no huyas de la presencia de Dios cuando le has embarrado. Es el buen momento para venir al taller del maestro. Es el buen momento para pedir perdón. Es el buen momento para decir, la embarré, me equivoqué, necesito una cirugía con algo especial. Necesito que sea sacado de mí una lepra que se me metió en el corazón, una lepra de infidelidad, una lepra de mentiras, una lepra de robo, una lepra de inconstancia, una lepra de pereza, una lepra de chisme, una lepra de cualquier cosa. Y saben una cosa, si Dios perdonó a Pablo, que andaba buscando a sus hijos para matarlos, ¿será que a ti no te va a perdonar? ¿Será que a mí no me va a perdonar por muchas cosas que haya hecho mal? Por Dios, Dios tiene una solución para ese caso, que para ti es difícil, imposible, que te has sumido en ese hoyo cenagoso, en ese pozo de la desesperación, y Dios quiere sacarte de ahí, poner tus pies sobre peña, enderezar tus pasos, y te va a poner en tu lengua cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Amén. Dale otra vez ese aplauso al Señor. Dios quiere sacarte de ese pecado, porque el único que está sufriendo en eso eres tú y tu casa. Estás destruyendo, estás haciendo daño por persistir en esconderte de Dios cuando realmente Dios te está mirando. O sea, no creas que lograste salirte del campo de acción de Dios. Ya te diste cuenta, ese atributo de Dios en el cual nadie se puede esconder de su presencia. Amén. Y la segunda razón por la que uno puede salir huyendo de la presencia de Dios está en el libro de Jonás. Y vamos a leer en Jonás 1, del 1 al 4. Quiero que leamos juntos. 1, 2, 3.
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. O sea, la segunda razón por la que una persona huye de la presencia de Dios es porque no se le da la gana obedecer el llamado de Dios. Y uno cree que se puede esconder, igualito que el caso de Adán. Entonces, ¿qué hace el profeta Jonás? Dios le dice: Jonás, tengo una ciudad, mi precioso profeta. Y Dios seguía confiando en Jonás, ¿no? Mi precioso profeta, esa ciudad en 40 días la voy a destruir si tú no haces algo urgente y predicas para que se arrepientan de su pecado. Ay, no quiero ese camello de predicar y esa cosa, y uno que es santidad y que no quiero. Porque a veces somos tan patanes con Dios y le decimos: ay, por demás es servir a Dios. Ay, no quiero obedecer a Dios. Entonces se levanta y sale hasta el puerto, en donde se coge la nave para ir a Nínive. Y para el otro lado queda una ciudad llamada Tarsis. Y llega hasta el puerto. Yo creo que él iba luchando: lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Cuando llega hasta el puerto, en el puerto dice: el diablo es puerco. Porque si hubiera dicho nave para Nínive, él se monta de una y se va para Nínive. O de pronto. Pero se encuentra de primero la nave, dice Expreso Tarsis. Y el diablo le habla al oído, como sabe hablar esa ñanga, y le dice: móntate ahí, vete, huye de la presencia de Dios. Y entonces él llega y dice: sí, me voy. Y va y compra el pasaje y se va para Tarsis, en vez de irse al lugar que Dios le mandó que se fuera. O sea, totalmente al revés. Y se monta en esa nave, y él dice: para que nadie me moleste, se metió en el sótano de la nave, y allá había un camarote y se echó a dormir, dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice se echó, está refiriéndose como una marrana, porque los que se echan son las marranas. Las marranas, cuando están a punto de parir, así toda gorda y choncha. Y así como una marrana fue y se echó. Y cuando sale la nave, él pensó: me escapé. Aleluya. Y se mete en el sótano y arranca la nave, y comienzan este mar a rebrestarse. Y dice la Biblia que ya la nave se estaba partiendo por la mitad de la golpiza que las olas le estaban dando. Y todos los marineros no sabían qué hacer, corrían para un lado, para otro. ¿Qué hacemos? Esto está grave. ¿Quién de ustedes está en pecado? Hagamos algo, pídale a sus dioses cada uno. Y ellos oran y dicen: no, nosotros estamos bien con nuestros dioses, cada uno bien con sus dioses, imagínense. Llega y dice: no, nosotros no. ¿Quién más entonces? Entonces, ¿qué será?
Y entonces dijeron, ay, ese tipo que nos dijo que estaba huyendo de Dios, de Jehová. Él nos contó cuando entró que él se metió allá para que nadie lo fregara porque le estaba saliendo huyendo de Dios. Y fíjese que hasta ese momento él no estaba en pecado. Y si no, Dios no lo hubiera mandado a salvar a Nínive. Pero ahora estaba haciendo todo al revés de lo que Dios le había mandado a hacer. Luego estaba expuesto a la ira de Dios. Cuando una persona está en pecado, está expuesto a la ira de Dios, que es cuando Dios le dice, haz esto, y no lo hace. Entonces, como ya estaba todo eso desbaratado, lo llamaron y le dijeron, oye, cuéntanos una cosa, ¿eres tú el responsable de toda esta tormenta? Y llegó y dijo, sí. Él sabía la forma como Dios actúa. Y saben una cosa, como Dios actúa, a veces duele. Porque a veces somos tan tercos como una mula. Y cuando nosotros nos volvemos así, entonces Dios dice, vamos a ver quién puede más. Y en ese momento Dios mueve los mares y Dios mueve su mano poderosa desde el cielo y es capaz de hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa para volvernos a meter en las sendas de Él. Y entonces comenzó él y dijo, no, la única forma para que esto se arregle es que me tiren al mar, porque esto tiene que ver es conmigo. Y ellos, más misericordiosos, los impíos que Jonás, dicen, no, ¿cómo lo vamos a tirar al mar? Se nos ahoga nuestro pasajero. No. Digo, si ustedes quieren arreglar este problema, le tienen que tirar al mar. Y volvió y siguió durmiendo. Entonces ellos van y dicen, no, pues botemos las cosas que tiene la nave para que no pese tanto y no se nos hunda. Y comienzan a sacar todas las cosas, todos los aparejos de la nave, a botar las cosas, las camas, todo a botar, las maletas, todo lo que pesara. Y aún así, cada vez se iba más hundiendo la nave. Cuando ellos dicen, no, definitivamente esto no tiene solución, y van y lo agarran, dormidos yo creo, de las patas y las manos, y a la 1, a las 2 y a las 3, y lo botan al mar. Y dice la Biblia, y en ese momento vino una gran bonanza y se acabó la tormenta. ¡Wow! Y dice, pero Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragó antes de que se ahogara. ¿Cómo será ese gran pez? Algunos hablan de la ballena llena que se tragó a Jonás. Dicen que todavía está viva. Me lo dijo Jonás. Y quiero que leamos el capítulo 3, el desenlace de esta historia. Verso 1, y vamos a leer nomás hasta el 3. 3 días estuvo Jonás en el vientre de ese gran pez. 3 días. Y estando allí en el vientre del pez, parece ser que en alguno de los riñones él estaba sentado porque no se había ahogado. En algún lugar, en alguna costilla, algo. Dentro de ese pez él se sentó y no se ahogó. Pero su cabello se le untó de las algas que comía el pez. Y él estaba todo asqueroso, así como en medio de un charco en la baza, como estaba el hijo pródigo cuando se alejó de Dios. Así, hijo, pero pródigo. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Oró a Dios y le dijo, Dios, que eres poderoso, misericordioso, y comienza y le hace una adoración al Señor y le dice, perdona mis pecados y Señor, dame una oportunidad. Entonces al tercer día después de ese proceso que se llama la prueba, entonces él hizo que el pez fuera nuevamente a la orilla, me imagino yo, de Jope, en el mismo lugar, y lo hizo vomitar a Jonás.
Y cuando Jonás cae en tierra, ya al lado de la playa, en la playa, y cae ahí medio cansado, 3 días en el vientre de ese pez, y se le arrodilla a Dios y le dice: Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y mire la respuesta de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Amén. Pregunto, amados, ¿cambió Dios el plan con Jonás? ¿Quién tuvo que cambiar? Jonás. Porque Dios, escúcheme esto que Dios dice en la palabra. El llamamiento, escuchen, el llamamiento de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Nunca, nunca, por muy terco que tú te pongas, aunque cojas para Tarsis o para la Conchinchina, aunque te quieras esconder de Dios, jamás, jamás Dios va a cambiar el propósito para el cual te llamó y los planes que tiene para ti. Nunca los va a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú y soy yo, no Dios. Porque Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo cual Dios ya tiene una instrucción. Nos la dio desde que nos trajo a sus pies. Pero nosotros hemos huido en muchas naves, huyendo para diferentes lugares, tratando de escondernos de la presencia de Dios. Pero lo que Dios ya nos dijo que iba a hacer con nosotros, o Él lo hace, o va a frustrarse todos nuestros sueños y nuestros proyectos hasta el día que nos volvamos a meter en el río de Dios y obedezcamos el llamado que Dios nos ha hecho. Tú te puedes esconder, tú puedes hacerte el de orejas sordas, el loco, y puedes alejarte y jugar con el llamado de Dios. Pero Dios no cambia. Yo creo que Dios, cuando Jonás se le arrodilló y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Allá en esa orilla de Jope, yo creo que Dios se quedó mirando y le dijo: hey, Jonás, ¿acaso tú crees que yo soy un payaso? Que voy a cambiar mis decisiones por una pataleta tuya. Te dije que tienes que ir a Nínive, aquella gran ciudad, y tienes que predicarles para que se arrepientan, porque ya no les quedan 40 días, ya les quedan 30 días por tu terquedad y dureza de corazón. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Fue e hizo como Jehová Dios le mandó. Y entonces Dios dijo: sí podía, no, papito. Tenías que esperar a que te pasara eso en tu casa. Tenías que esperar a que te pasara eso en tu salud. Tenías que esperar a que pasara eso en ese gran pez para poder obedecer. ¿No te parece que es mejor obedecer de una vez? Si Dios me está llamando, lo que tenemos que decirle es como el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré a las naciones a cumplir tu propósito. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Amén. ¿Cómo vas a creer tú que Dios va a cambiar sus planes porque tú un día hiciste algo al revés? ¿Cómo vas a creer tú que Dios
va a cambiar sus planes eternos, que cuadró, que organizó desde el principio de la eternidad para ti y para mí. ¿No ves que Dios te puso en este lugar porque te necesita aquí? ¿No ves que Dios te entregó lo que te ha dado porque necesita usarte? ¿No ves que Dios te puso en esa familia porque Dios te necesita como salvador de tu casa? ¿No ves que Dios te preparó en la universidad y en la escuela bíblica porque Dios te necesita para predicar su palabra? ¿No ves que Dios te ha dado esos dones porque Dios te necesita? ¿Cuánto ha invertido Dios en ti para ponerte a punto para hacer la obra de Dios? No cojas la nave equivocada en esta etapa de tu vida, porque vienen los días más importantes en el reino de Dios. Vienen los días finales donde Dios ha escogido a los valientes que van a estar dispuestos a dar su vida hasta el último día por amor a Él.